Amén. La semana pasada comencé a hablar acerca de esta serie que le empecé a compartir, pero primero. Y como quisiera, yo creo que es uno de estos domingos, como quisiera que toda la congregación estuviera aquí, pudiéramos en un mismo sentir, escuchar al Señor de lo que nos quiere hablar. Pero espero que lo puedan, los que no están aquí puedan escucharla después, ¿no? en el internet. Pero usted y yo que estamos aquí vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, porque yo creo que Dios quiere realmente hablarnos y quiere realmente que escuchemos su voz y sus palabras acerca de lo que Él quiere para nosotros. La semana pasada hablamos acerca de pero primero, y vimos que a veces tenemos tantas cosas, ¿no?, que nos están llamando la atención, tantas cosas que nos están queriendo atraer, tantas cosas que nos quieren robar, tantas cosas que quieren que nosotros pongamos esas cosas primero que los propósitos de Dios, o que su voluntad, que pongamos primero todas otras cosas antes que a Él. Vimos cómo Jesús le dice a este hombre: tienes que vivir por fe, en sus palabras, no diciéndole: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. O sea que tienes que caminar por fe conmigo. Este camino es un camino de fe. Este es un camino de fe. El camino al que el Señor nos ha llamado es un camino de fe, en el que hay veces en el que no sentimos hacer las cosas que Dios nos pide, en el que hay veces que no sentimos incluso las ganas, ¿sí o no? A veces no sentimos los deseos, pero es ahí donde tenemos que poder vivir por fe, caminar en la fe. Vimos el ejemplo de Noé, siendo un hombre que a través de años tuvo que demostrar que le creía a Dios y que vivía por fe y que podía vivir por fe. Ahora, esta frase de pero primero es una frase que no necesariamente, o más bien la podemos usar en las dos formas. La podemos usar para decirle al mundo: primero voy a buscar a Dios, pero también la podemos usar para decirle a Dios: pero primero tengo que hacer estas cosas. Y a veces es el momento en el que estamos, en el que nos atrevemos, ¿no?, a decirle a Dios: Dios, pero primero tengo esto, pero primero tengo aquello, pero primero mis necesidades, pero primero tengo planes. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, porque a veces podemos estar en eso. No sé si se identifican, pero yo me identifico con que hay veces le he puesto al Señor un pero. O le he dicho: Señor, espérame poquito, tengo planes, deja que todas las cosas funcionen, deja que las cosas se acomoden, deja que crezca poco más, deja que sea más maduro, deja que tenga un mejor trabajo, déjame. Y a veces le decimos a Dios esto, a veces le decimos: pero primero. Ahora tenemos que darnos cuenta que Dios nos está llamando no nada más a vivir por fe, o sea, a que primero vivamos por fe, sino que también Dios nos quiere llamar a vivir en obediencia. Y es lo que vamos a hablar hoy. En el versículo que continúa a lo que empezamos a hablar la semana pasada, justo después de que Jesús le dice a aquel hombre: yo no tengo donde reposar la cabeza, viene este versículo en Lucas 9, el 59, y dice: le dijo a otro: ven y sígueme. El primero le dice a Jesús, el primer hombre le dice a Jesús: te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice: si quieres hacerlo, tienes que caminar por fe. Si quieres hacerlo, tienes que creer, porque yo no tengo donde recostar la cabeza. Y luego después dice que Jesús le dice a un hombre, le dice: ven y sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Vamos a hablar acerca de la obediencia hoy, de vivir en obediencia. Vamos a hablar de esto, pero primero debo obedecer. Debemos de llegar nosotros al momento en el que podamos
obedecer a Jesús antes que cualquier otra cosa, en que podamos obedecer a Jesús antes que cualquier cosa. Y lo primero que encontramos en este pasaje, en este pequeño pasaje, es la respuesta del hombre hacia Jesús. Jesús le dice: ven y sígueme. Y este hombre le contesta, le dice: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y aquí encontramos ciertas cosas, ¿no? Ahí encontramos una gran disyuntiva, una gran contradicción en la respuesta de este hombre. Y es una contradicción que nosotros también a veces vivimos. Pero, Señor, dos cosas, dos palabras que no pueden estar juntas. No pueden estar juntas. Porque si Él es Señor, entonces no le podemos decir pero. Si Él es Señor, entonces no le podemos decir pero. Y encontramos la respuesta de este hombre, ¿no? Que le dice pero a Jesús. Ahora, escucha esto, porque a veces leemos la palabra y no necesariamente entendemos el contexto de la palabra. Pero este hombre le estaba diciendo pero, y le estaba contestando de esta forma al que él creía en ese momento que era un gran maestro, al que él creía que era un gran hombre, o que podía ser un profeta. Este hombre le está diciendo eso a Jesús, pero en ese momento Jesús no había muerto ni había resucitado. En ese momento Jesús era un hombre solamente ante los ojos de este hombre. Y le está diciendo esto, este hombre le dice: ok, te puedo seguir, pero necesito hacer estas cosas. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Cuando leo este versículo y pienso en la respuesta de este hombre y pienso en el contexto, lo más tremendo es que me doy cuenta que nosotros, que ya sabemos quién es Jesús, que ya sabemos que murió, que resucitó, que ya sabemos que por su sangre tenemos vida, que sabemos que es Dios, al menos lo sabemos en la letra. A veces todavía nos atrevemos a contestarle igual que este hombre y decirle pero primero. Había dos posibilidades en cuanto a este hombre. Cuando pensamos en la respuesta de este hombre, había dos posibilidades. Una era que realmente su padre estuviera muriéndose, o que ya se había muerto, realmente se había muerto. Ahora, si piensas en esa posibilidad, pues es muy raro que el papá esté muerto y el hombre ande allá siguiendo a Jesús, ¿no? Pudiera ser que realmente ya se había muerto el hombre. Pero lo más probable, y de acuerdo al contexto de lo que la Biblia nos enseña, lo que este hombre le estaba diciendo a Jesús era: te voy a seguir, Jesús, pero déjame ir a estar con mi papá hasta que se muera. ¿Quién sabe cuántos años tenía el papá? Y si el papá estaba sano o si estaba medio enfermo, no sabemos. Pero lo que le estaba diciendo era: déjame que se muera mi papá. O sea, puede pasar 1 año, 10 años, 15 años, y luego cuando ya se muera mi papá, te voy a seguir. Eso es lo que estaba diciendo. Porque a veces nos parece la respuesta de Jesús muy fuerte, ¿sí o no? Primero deja que los muertos entierren a los muertos. Pero estas eran las dos posibilidades. Pero aún así, si es que realmente este hombre, su padre había muerto y le estaba pidiendo que tendría que ir a enterrarlo, te pones a pensar y piensas en el presente y a través de los años, ¿cuántos hombres han tenido que ni siquiera poder enterrar a sus padres o a sus hermanos o a su familia por causa de Cristo? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos misioneros han tenido que pagar el precio más grande por seguir a Jesús? Entonces, no podemos tratar ni siquiera, aunque así fuera, de minimizar lo que Jesús estaba pidiendo de este hombre. Y no le podemos poner florecitas, porque lo que Jesús está diciendo es: tú necesitas
obedecerme. Tú necesitas obedecerme. Y recuerda esto, piensen en esto, pensemos en eso. Ese hombre no sabía en ese momento que Jesús era ciertamente el Mesías. Ese hombre no sabía que iba a resucitar. Ese hombre no sabía todas esas cosas. Aún así Jesús le dice esto. Imagínate lo que nos dice el Espíritu a nosotros hoy, que sabemos quién Dios es, que sabemos lo que Jesús hizo por nosotros, que sabemos lo que Él hizo por nosotros. Lo que nos está diciendo es: necesitas obedecer. El gran problema de la respuesta de este hombre era esta palabra, pero. Y ese es el gran problema, yo creo, de muchos todavía, incluyéndome a veces, en el que nos atrevemos, ¿no? Diciendo: si tú eres Dios, si tú eres el Salvador, si tú diste todo, si tú eres grandioso, pero. Y esa palabra necesitamos tú y yo hoy poderla voltear y no decírsela a Dios, sino decírsela a todas las demás cosas, y poder decirle a todo lo demás: pero primero voy a obedecer a Dios. Yo creo que Dios nos está llamando a eso. Al menos a mí me está llamando a eso. A una vida más entregada, a una vida más radical, a una vida en la que pongo a Dios primero que cualquier otra cosa. Pongo a Dios primero que cualquier plan, que cualquier situación. Y luego vemos la respuesta de Jesús al hombre. Jesús le dice: deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Y aquí podemos en algún momento así como que decir: ¡ouch! ¿No? Y estas son las palabras de Jesús que a veces nos cuesta poderlas digerir, nos cuesta a veces poderlas entender, nos cuesta a veces poderlas recibir. Porque imagínate que ciertamente tú estás en esta situación y Jesús te dice: primero tienes que obedecerme, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Ahora, lo que Jesús estaba diciendo tiene más implicaciones que el hecho de enterrar a un muerto físico. Tiene más implicaciones que el hecho de esperar a que el papá muriera. Lo que Jesús está diciendo es: tú no me vas a poder obedecer hasta que estés dispuesto a dejar el peso muerto. Tú no me vas a poder obedecer y no vas a poder caminar conmigo. No vas a poder caminar conmigo, porque la vida de Jesús era una vida en la que siempre y a cada momento Jesús le decía al Padre: hágase primero tu voluntad. Hágase primero tu voluntad. Y lo que Jesús le estaba diciendo, Jesús está caminando. Viene primero este hombre y le dice: te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, Jesús. Te voy a seguir. Y luego Jesús le dice: está bien, pero yo no tengo dónde reposar la cabeza, o sea que vas a tener que vivir por fe. Sigue caminando Jesús y luego mira a este hombre y le dice: tú, sígueme. Y este hombre dice: sí, acepto. Como muchos de nosotros hemos hecho. Sí, acepto. Pero le dice: pero tengo cosas que hacer, Jesús. Tengo cosas que hacer, tengo planes, tengo deseos, tengo familia, tengo una empresa, tengo un trabajo, tengo un cuerpo que mantener, tengo todas estas cosas. Y Jesús le dice: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Y lo que le estaba diciendo es: tú no eres un muerto espiritual. Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos espirituales. Y es la palabra que Jesús nos dice a nosotros: tú y yo no podemos vivir acarreando peso muerto. Tú y yo no podemos vivir acarreando peso muerto. Jesús le está diciendo: abandona todo el peso muerto. Cuando las personas que entrenan para un maratón, o incluso los soldados los entrenan con gran peso sobre ellos, para que cuando llegue el momento en el que tengan que cargar algo lo puedan hacer. Pero más que nada para que cuando puedan correr se despojen de ese peso y sean más livianos en la carrera.
Se tienen que despojar. Si tú ves a los maratonistas, andan con lo mínimo que necesitan: los tenis más livianos que puede haber, el short más pequeño que puedan traer, y ya, eso es todo. Ninguno de ellos dice: no, pues necesito mi chamarra por si llueve, déjame. Ninguno de ellos hace eso. Tratan de comprar los tenis más livianos que puede haber. De hecho, es una industria millonaria. Los tenis más livianitos, más que no pesen nada. ¿Por qué? Porque si quieres ser efectivo en el correr un maratón, no estamos hablando de una carrera de 100 metros, estamos hablando de un maratón. Y la vida espiritual, la vida a la que Jesús le estaba diciendo a este hombre: sígueme, es un maratón espiritual. Es largo el camino. Para ti, para mí, Jesús no nos dice: ven hoy, ven un día, acércate a una reunión, acércate a un momento. Jesús te está diciendo: camina conmigo toda la vida. Y para caminar este camino necesitas abandonar el peso muerto. ¿Qué es lo que a lo mejor todavía estamos cargando en una mochila espiritual que nos pesa? ¿Qué es lo que quizá todavía podemos traer ahí? Y quieres correr, quieres caminar con Jesús, pero ese peso sobre ti todavía no te deja poder caminar y seguirle el paso a Jesús. A eso es a lo que Jesús nos está llamando, a seguirle el paso. Y nos pudiera parecer algo fuera de alcance y que tú y yo dijéramos: ¿cómo le voy a seguir el paso a Jesús? Jesús es Jesús. Jesús precisamente eso es lo que vino a hacer: andar entre nosotros para mostrarnos que tú y yo podemos caminar ese camino de fe, que tú y yo podemos vivir esa vida de fe. De hecho, Jesús dice: las cosas que yo hago, ustedes las podrán hacer, y aún mayores podrán hacer, porque yo voy al Padre. No podemos nosotros quedarnos en el lugar en el que pensamos: no necesito caminar con Jesús. Jesús nos dice: ven y sígueme, pero tienes que dejar el peso muerto. Tienes que abandonar. ¿Qué es? Quizás es falta de perdón que todavía traes ahí acumulada y no te deja caminar esta carrera. Quizás son problemas familiares que los has aguardado y no los puedes soltar y entregar. No has confiado. Quizás son faltas de disciplina, cosas que no te dejan. Quizás son malas compañías que estás cargando contigo y las llevas ahí, no te dejan caminar, y es peso muerto que te impide correr con ligereza el camino de fe, el camino que Jesús quiere que camines con Él. Para seguir a Jesús no podemos cargar el peso muerto, no puedes cargar el peso muerto. Pero la cosa que más te va a causar peso en la vida espiritual, lo que más te va a causar peso a ti y a mí, si dejamos que se acumule en nuestra vida o que tome control de nuestra vida, es el pecado. ¿Qué pecado te está deteniendo? Hebreos capítulo 12 dice esto: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Cuando el escritor de Hebreos está hablando de esto, él tiene en la mente a los corredores. Él tiene en la mente a los corredores que corrían en las primeras Olimpiadas, de hecho. Y lo que está diciendo es: tenemos toda esta gente alrededor de nosotros, pero está hablando de los santos, pero está hablando como de una carrera natural. Dice: por lo tanto, quítense todo el peso que les impide correr. El escritor de Hebreos sabía: no vas a poder correr si traes peso muerto. No vas a poder correr si todavía no has perdonado. No vas a poder correr si todavía tienes malas compañías que no puedes soltar. No vas a poder correr, especialmente, dice, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar. El pecado. Y corramos con perseverancia. O sea, no pienses que es algo rápido. Necesitas perseverancia y constancia. Necesitas ritmo y cadencia.
Cuando hablas de los corredores de maratones, necesitan desarrollar ritmo y necesitan desarrollar cadencia. Significa que van a estar ahí constantemente. Los corredores, y piensen en los corredores de un maratón, si es que lo han visto cuando empieza el maratón. Fíjense en la actitud de ellos, verán que no ven a ninguno que salga todo, corre y corre. Todos empiezan así, como que dicen, ¿y estos pues qué no van compitiendo? Pero saben que a lo largo de las millas y las millas, ellos necesitan conservar el ritmo. Y no importa tanto si empezaste al principio de la bola, lo que importa es a dónde vas a llegar al final y que te mantengas. Le dice el escritor de Hebreos, despójate de todo lo que te impide correr, especialmente el pecado que te va a hacer tropezar. Y corre con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corre con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hay muchas veces en esta carrera en la que vas a sentir que es difícil. Igual que pasa cuando corres y tú dices, ya no quiero más. Mi cuerpo ya no quiere más. Ya no tengo ganas y no tengo deseo y no miro nada que haya a lo mejor una recompensa. Pero tienes que aprender a correr con paciencia, porque Jesús va ahí contigo, Jesús va ahí conmigo y nos dice, necesitas dejar el peso muerto, necesitas abandonar todo aquello que tiene que ver con muerte. Todo aquello que tiene que ver con muerte. Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Lo que Jesús está diciendo es, esas cosas son importantes para los que no tienen vida espiritual, pero para ti no puede ser prioridad. Para ti la prioridad debe de ser estar ligero para correr la carrera que tienes por delante. ¿Qué cosas tú y yo necesitamos deshacernos en este tiempo? El pecado es una de ellas, y hay muchísimos pecados. Cantidad innumerable de ellos que pudiera ahorita hablar y decirte cuáles necesitas dejar, pero yo creo que hay dos y los podemos ver en la vida de este hombre. Dos que a veces nos quieren atrapar y que tú y yo necesitamos a toda costa abandonarlos para que no se conviertan en peso muerto en nuestra vida. El pecado, primeramente, de la excusa. El pecado de la excusa. Cuando siempre hay algo que se interpone para poder vivir una práctica vida espiritual. La excusa. No pensamos que la excusa es un pecado, pero Jesús sabe. Hay dos cosas acerca de la excusa. Una, tú y yo sabemos cuando es una excusa. Y Dios sabe también cuando es una excusa. Los demás puede ser que no. Tu esposa puede ser que no. Yo como pastor puede ser que no sepas. Y tú dices, mire pastor, es que la realidad es que tengo un montón de cosas que hacer. Yo no puedo saber si realmente es verdad. A lo mejor me lo imagino, pero tú lo sabes, yo lo sé y Dios lo sabe. Yo como persona en las excusas que pongo. Y Jesús sabía lo que este hombre le está diciendo. Le está diciendo, pero Jesús, tengo cosas que hacer. Y Jesús dice, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. El pecado de la excusa, aquello que nos impide. Y mira que quise escribir esto cuando estaba pensando, porque por un momento quise escribir las cosas que se interponen entre tú y Dios. Pero para todas las personas a veces es muy fácil, y para mí incluso, decir, no, Dios, yo amo a Dios, pero no hago esto. Pero la realidad es que tenemos que vivir una vida espiritual práctica. Y me refiero a que vives aquellas cosas que crees. Cuando hay algo que siempre se interpone entre la práctica vida espiritual, no entre lo que nosotros decimos acerca de Dios, porque nos es fácil a veces decir, ¿no? Yo amo a Dios, nunca voy a la iglesia, ni sirvo, ni predico, ni le hablo a nadie, ni sirvo, ni les hablo a mis hijos, pues yo amo a Dios.
La práctica vida espiritual, el pecado de la excusa. Y créame que me estoy hablando a mí, Dios me ha estado hablando a mí. ¿Qué excusas pongo yo delante de Dios? Que sé realmente que son excusas. Y a veces nos tratamos hasta de engañar a nosotros mismos, ¿sí o no? Y decir, no, realmente Jesús, tengo esto que hacer. Realmente Jesús, mi papá anda medio malo y se va a morir, quién sabe cuándo, pero tengo que cuidarlo. Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Déjame que cuando se muera mi papá, y luego después de que se muriera el papá, quizá la mamá y el hijo y el abuelito y la tía. Que sí o no, así es la vida de aquel que pone excusas, de aquellos que ponemos excusas. Lo maravilloso, lo tremendo, lo impactante de Jesús es que Jesús no le dice: ay, pobrecito de ti, vete para allá a cuidar a tu papacito, y luego vienes, aquí voy a andar yo como quiera. Sino, pues, cuando tú tengas chance, Jesús le dice. Y estas palabras, escuche esto, escuchen, porque Jesús, este hombre le está diciendo esto a alguien que ni siquiera sabía quién él era en ese momento. Pero tú y yo que venimos a la iglesia, tú y yo sabemos que Él es el Hijo resucitado de Dios, sentado a la majestad, que dio su vida por nosotros. Y todavía a veces decimos: pero tengo esto que hacer. Y necesitamos llegar al momento de voltear esa palabra para no decírsela más a Él, sino a todas las demás cosas decirle: primero voy a obedecer a Jesús. Primero voy a obedecer a Dios. El pecado de la excusa. Y mire, no es algo exclusivo de algunas personas. Todos nosotros a veces pasamos por esto. De hecho, los profetas también a veces ponían sus excusas. Miramos a Jeremías, un gran hombre de Dios, un gran profeta. Y Dios viene y le habla y le dice: Jeremías, necesito que hables mis palabras. Estoy buscando hombres que hablen mis palabras. Y luego dice Jeremías: Señor soberano, le dice. O sea, tú eres dueño de todas las cosas. Si quieres ahorita truenas el dedo y me desapareces, dice Jeremías. Eso es lo que está diciendo cuando dice soberano. Tú tienes todo. Respondí: no puedo hablar por ti. Wow. O sea, tú eres todo. Tú eres el soberano de la creación. Tú eres el que hiciste las cosas con la palabra de tu poder. Pero no puedo hacerte caso, le dice Jeremías. Soy demasiado joven. Soy un niño. No tengo experiencia. No sé cómo hacerlo, me faltan las palabras. ¿Y cuántos no hemos estado en esta situación con las excusas? Entendemos quién Él es, entendemos lo que ha hecho, y todavía decimos: no puedo, Dios, búscate a alguien más. No puedo. Sabemos de la historia de Jeremías, que no se quedó ahí. Tuvo que hacerlo, dice el Señor: no digas soy demasiado joven. Lo mismo que Jesús le dice al otro hombre: no me pongas excusas. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga que hagas. Pero esto de la excusa no es exclusivo de ahorita. No es exclusivo de unos, los menos espirituales. Créanme que muchas veces yo quiero decirle al Señor: ¿por qué no mandas a otro a que les predique, Señor? ¿Por qué no escoges a otro? ¿Por qué no escoges a alguien más? Mira, me falta a veces la paciencia, a veces me falta la sabiduría, a veces no tengo las palabras, la mayoría de las veces no sé qué hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Pero tenemos que llegar al momento en el que decimos: no voy a poner excusas ya más. Ya no le voy a decir a Jesús pero. Ya no le voy a decir espérame, Jesús. Ya no le voy a decir tengo estas otras cosas que hacer. Voy a obedecer a Dios. El pecado de la excusa.
Yo no sé cuál es la excusa que a lo mejor tú le puedes estar dando a Dios, pero yo creo que Dios nos está llamando a que las abandonemos todas y digamos: Señor, yo te voy a poner a ti primero en mi vida. Yo te voy a poner a ti primero en todo lo que hago, y no en las palabras, sino con toda mi fuerza. Por eso es que el mandamiento más importante no dice solamente amarás a Dios, no dice nada más eso, dice que lo vas a amar con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, porque eso implica la vida práctica. Eso implica lo que hacemos. El pecado de la excusa. Pero hay otro más que a veces también nos quiere atrapar: el pecado de la complacencia. El pecado de la complacencia. Cuando siempre hay un plan o un deseo que toma el lugar de la vida práctica espiritual. Tengo un deseo más, Dios. Tengo otro deseo. Tengo otro plan. Tengo otra cosa que hacer. Ahora necesito esto. Por eso es que es importante cuando ayunamos. Porque cuando ayunamos, lo que estamos haciendo es: yo no soy primero. Es lo que le estás diciendo a Dios: yo no soy primero. La comida no es primero, aunque es muy necesaria. No es primero. No me domina el deseo por comer. No me domina nada, me entrego a ti. Pero la vida de complacencia es: pongo primero a mis deseos. Pongo primero mis deseos. Ya no es una excusa, ahora es un deseo. Ahora es algo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido atraídos por esto también? Y decimos a veces que queremos seguir a Jesús, sí, pero cuando termine de hacer esto, cuando termine de lograr mis metas, cuando termine de lograr las cosas que me he propuesto, cuando termine de saciar este otro deseo. ¿Y cuántos sabemos que nunca le vamos a poder dar abasto a nuestros deseos? Cuando siempre hay, ¿qué es? No lo sé. Otra fiesta, otros planes, otra rutina que tiene que ver solamente conmigo. ¿Qué es? El pecado de la complacencia. Este hombre estaba viviendo en el pecado de la excusa, pero muy probablemente también el pecado de la complacencia. Cuando Jesús se encontró con este otro joven y le dijo: sígueme, y luego también se encuentra con este otro y le dice el hombre: te voy a seguir, ¿qué tengo que hacer? Era rico. Y Jesús le dice: vende todo y sígueme. Y él le dio tristeza, era porque vivía en el pecado de la complacencia. El dinero me complace, no lo puedo dejar. El tener, el acumular, el lograr, el comprar, el adquirir, el usar. El pecado de la complacencia. Y vemos en 2 de Timoteo que nos advierte el apóstol Pablo acerca de esto. Le dice a Timoteo: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esta palabra, no, ahorita, si tú te fijas, la cultura te dice: ámate a ti mismo. Es lo primero que debes hacer, amarte a ti mismo más que a nada. Y dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo: cuidado, porque va a haber hombres amadores de sí mismos. ¿Hay algún problema con amarse a sí mismo? Sí. Si te amas más que a Dios, si te amas más que a tus prójimos, si te amas más que a Jesús, le dice: habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego lo que sigue es la consecuencia de ser amador de sí mismo: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y luego termina otra vez con lo mismo que empezó: amadores de los deleites más que de Dios. Wow. La complacencia. Cuando amas más el deleite,
Cuando dices, no, yo no puedo dejar de comer una hora. ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a dejar de comerme mi huevito en la mañana una vez? Y no puedes lograr. Y esto es solamente un ejemplo. Yo entiendo que hay situaciones en la guía del ayuno, ¿no? Tienes que ver si eres una persona que te enfermas, tienes alguna situación, hay sus situaciones. Pero cuando es simplemente que nuestros deseos se anteponen ante la voluntad de Dios, nuestros deseos, que amamos más lo que hacemos, la complacencia, nos amamos más a nosotros y amamos más todo lo demás, amadores de los deleites más que de Dios. Y es aquí donde tenemos que aprender a ver las prioridades de nuestra vida. Es aquí donde tenemos que contestar la pregunta: ¿qué es primero en mi vida? ¿Qué es primero en mi vida? ¿Qué es primero en mi vida? Este hombre se tuvo que topar con una gran verdad. Muy probable este hombre dijo: mira, si le digo a Jesús que tengo que enterrar a mi padre, me va a decir no hay problema, porque Jesús es bueno. Jesús debe de entender. Jesús le dice: deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. ¿Qué cosas muertas acarreamos todavía, que necesitamos abandonar, que necesitamos dejar, que necesitamos decir ya no más? ¿A qué cosas les tenemos que decir? Pero primero voy a obedecer a Dios. ¿A qué cosa? No se trata de que dejes todo, sino se trata de qué haces primero. ¿Qué haces primero? Tenemos que darnos cuenta de que Jesús nos está llamando a obedecerlo. Pónganse de pie. Dijo a otro hombre: ven y sígueme. Wow, qué tremendo. Porque a veces Jesús iba y alguno le decía: te voy a seguir. Y Jesús le decía: no tienes lo que se necesita. Pero a este Jesús le dice: ven y sígueme. Y yo estoy 100% seguro que a ti y a mí Jesús nos está diciendo: ven y sígueme. Ven y sígueme. ¿Qué vamos a responder a Jesús? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Le vas a decir a Jesús: te quiero servir, pero primero tengo cosas que hacer? ¿O le vas a decir a todo lo demás: primero voy a obedecer a Jesús? Primero voy a obedecer a Jesús. La vida de fe tiene que ver con eso. Por eso comenzamos hablando de la vida de fe, porque la vida de fe tiene que ver con obedecer, tiene que ver con obediencia. ¿Qué cosas necesitamos abandonar? Y yo quiero este año correr lo más libre que pueda en la dirección de la voluntad de Dios. Y yo sé que tú también. Por eso estás aquí, por eso estamos aquí. No estuviéramos aquí si no queremos acercarnos al Señor. No estuviéramos aquí. Y el Señor nos está diciendo: sígueme. Tú puedes seguirme. Solamente tienes que deshacerte de todo y caminar conmigo. Caminar conmigo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Y yo te quiero invitar: ¿cómo no te acercas aquí? Por esta semana vamos a estar orando juntos aquí. Acérquese aquí al frente y vamos a terminar orando juntos en este lugar. Vamos a buscar el rostro del Señor.